Bienvenidos a DW, los saluda Silvia Cabrera. La negativa de los partidos de la oposición venezolana a participar en las elecciones del Parlamento venezolano en diciembre marca formalmente el inicio de una nueva etapa en la lucha política contra el gobierno de Nicolás Maduro y podría llevar a Venezuela a un callejón sin salida. Los comicios que deben realizarse el 6 de diciembre involucran también a instancias como la Unión Europea y la Iglesia Católica que, pese a los intentos de mediación, no han logrado acercar a las partes en conflicto. Analizamos el tema y la situación en Venezuela con la política venezolana. María Corina Machado, coordinadora del partido 20 Venezuela. María Corina, gracias por estar acá con nosotros en DW. Bienvenida. ¿Cuáles son las razones para no participar en las elecciones legislativas de diciembre de este año? Bueno, en primer lugar, no son elecciones. No debemos entender que Venezuela es hoy un país invadido por fuerzas del crimen, por grupos irregulares, guerrilla colombiana, carteles de la droga, incluso células terroristas de Hezbollah, de Hamas, que se están peleando el territorio venezolano. Más del 60% del territorio venezolano está bajo el control de estos grupos irregulares. En segundo lugar, en Venezuela no hay Estado de Derecho. Los organismos que hacen estas mediciones ponen a Venezuela en el último lugar del mundo en términos de Estado de Derecho. Por lo tanto, esto que se ha convocado por parte de un régimen usurpador que no está reconocido ni por los ciudadanos ni por el mundo, es una operación que en el fondo lo que busca es darle legitimidad a estas instancias que Maduro y sus criminales, el Estado criminal que se ha instalado en Venezuela, pretende otorgar, darle una fachada de legitimidad, cuando en efecto en Venezuela no hay respeto, insisto, ni a la ley ni a los derechos humanos, al extremo que hasta el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el día de ayer envió una comunicación donde explica que en los términos actuales en que se encuentra Venezuela, este proceso no es una elección y la OEA bajo ningún respecto podría acompañarlo. ¿Pero qué gana la oposición con no ir a estas elecciones parlamentarias de diciembre? Mantener una línea coherente y firme en el cual se desconoce un sistema usurpador, un Estado criminal, porque además hay que decirlo con todas sus letras. Venezuela no se puede llamar dictadura, esto es un punto medular, es otra cosa. En Venezuela se ha conformado un conglomerado criminal que ha penetrado y tomado control de las instituciones. Y la única manera que nosotros vamos a terminar de socavar estas fuerzas criminales que desde Venezuela además buscan expandir la desestabilización al resto de la región es creando la alineación de fuerzas internas y externas que obliguen al régimen de Maduro y obliguen a las mafias que lo rodean a entender que no va a haber más, digamos, debilidad ni disposición a cohabitar con este sistema. En Venezuela han habido 29 elecciones, han habido 15 referendos y todas han terminado igual, es decir, el régimen va avanzando en sus procesos fraudulentos para tomar espacios, para perseguir a la disidencia y para provocar una situación desde el punto de vista humano que es insostenible. 96% de la población vive en pobreza y, como lo ha dicho la propia comisionada de los derechos humanos, la alta comisionada Michelle Bachelet, está ocurriendo realmente crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Tú hablas de 29 marchas que han ocurrido en Venezuela, quizás 29 elecciones. También han ocurrido muchísimas marchas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ha existido mesas de diálogo en donde más, sin embargo, ha tenido ganancia la oposición venezolana en los últimos años en el terreno electoral. Un ejemplo, las elecciones del 2015, cuya victoria le sirvió a la oposición para asumir un gobierno interino que ha sido reconocido por más de 60 países, incluso Alemania. ¿Por qué no continuar entonces allí en el terreno electoral la lucha contra un régimen autoritario, como dices tú? Fíjate, yo difiero de ti. Realmente el mayor logro político se obtuvo en mayo del 2018, cuando se desconoció la farsa electoral que Maduro pretendió instalar para una elección presidencial. La desconocimos los ciudadanos, la desconoció la comunidad internacional y eso fue lo que nos permitió en enero del año 2019 declarar
por la Constitución que había un vacío de poder y reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Fue precisamente no haber caído en esa trampa que el régimen, con la asesoría cubana, intentó montar en el 2018. En cambio, a la Asamblea Nacional, que se ganó en condiciones muy adversas, en el 2019 se le quitaron todas sus facultades, se le quitó el presupuesto, se le quitaron sus competencias y se le quitó incluso hasta el propio Palacio Federal Legislativo. Hoy en día lo ocupa la constituyente ilegítima cubana. Entonces, no es cierto que por la vía electoral se lograron avanzar en un proceso de transición. Todo lo contrario, se ha retrocedido. Tampoco es cierto que con las farsas de diálogos se haya avanzado. Son 13 episodios de diálogo. El régimen se ha burlado del Papa Francisco y del Vaticano, se ha burlado de la Unión Europea, se ha burlado de los cancilleres de México y de Chile y se ha burlado del Reino de Noruega, porque al final no tienen ninguna disposición a hacer concesiones. Es una estructura criminal, Silvia, y eso es lo que hay que entender. Esto no es un régimen autoritario, una dictadura militarista convencional. Es un sistema criminal donde ha convergido el crimen organizado y el terrorismo internacional con el soporte de regímenes como Irán, Rusia, Turquía, Siria, que lo que están utilizando a Venezuela es como centro de operaciones para la expansión de su desestabilización y de la lucha contra los valores occidentales. Por eso yo he planteado de forma clara que Venezuela es hoy, para mí, el desafío ineludible de Occidente. María Corina, ya que hablas del Vaticano y del Papa, la Iglesia ha ofrecido o ha publicado un comunicado, la Iglesia venezolana, que ha escandalizado a gran parte de los políticos venezolanos. Allí ha criticado a la dirigencia opositora por dejar abandonado al pueblo venezolano, por no escuchar, dice, su deseo de participar en los comicios de diciembre. Le está diciendo, en definitiva, a los políticos que tengan cuidado con lo que deciden, porque eso los puede conducir a la nada, a un gobierno en el exilio o a la clandestinidad, que es la nada. ¿Le parece o te parece a ti un despropósito este documento de la Iglesia, lo que están exigiendo? ¿O crees o no crees realmente que la abstención pueda conducir a la oposición a la nada? Varias cosas. En primer lugar, uno no puede ver un documento de la Iglesia Católica aislado de lo que ha sido toda su trayectoria. La Iglesia Católica es quizá la institución venezolana que más temprano identificó el carácter totalitario del régimen de Chávez y que planteó en la sociedad venezolana el derecho a la libertad, incluso por vías, digamos, de insurrección cívica. Es decir, la Iglesia ha estado muy cerca, la Iglesia Católica, de la sociedad venezolana. En este momento la Iglesia Católica establece y plantea serias críticas a la dirección política de la sociedad venezolana, en las cuales yo coincido. Y dice, no podemos quedarnos de brazos cruzados, con lo cual yo también coincido. Ahora, cuando dice, ¿cuál es la propuesta? Yo le repito, una operación de paz y estabilización es la liberación de Venezuela, no hay otra. Silvia, Venezuela es un país ocupado. Venezuela está invadida por fuerzas del crimen. Nuestro territorio se está somalizando. Venezuela es un estado fallido y hay una responsabilidad de las democracias del mundo, amparado en el principio de responsabilidad de proteger, de parar el genocidio y la muerte de venezolanos que ha documentado la propia alta comisionada Michelle Bachelet. Ese es el llamado que hacemos hoy. No podemos dar la vuelta y mirar a otra parte, porque no es solo un tema de solidaridad con Venezuela, sino de responsabilidad, porque la seguridad hemisférica de todas las Américas está en este momento en riesgo. María Corina, esa era mi otra pregunta. ¿Qué propone entonces la oposición para acabar con este régimen autoritario de Nicolás Maduro, como dices tú? Y tú me has contestado, Vente Venezuela propone esa operación de paz y estabilidad en el país, en Venezuela, la OPE, para liberar a Venezuela de todo lo que tú estás comentando. ¿De qué se trata esa propuesta? ¿Puedes explicarnos bien cuál es la propuesta de la OPE? Sin duda, en Venezuela se está desarrollando un conflicto no convencional. Y hoy en día los conflictos no convencionales se luchan, se libran, se ganan o pierden en múltiples planos. En el plano de la opinión pública, del ciberespacio, de la inteligencia, de los mercados globales, de la justicia internacional, de las policías internacionales. Hay que socavar los pilares que hoy sostienen a Nicolás Maduro
el sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento ilegal. De allí que son muy necesarias y hay que continuar con el sistema de sanciones, con la justicia, develando toda la información que tiene sobre la corrupción y las tramas que hay entre Venezuela y otros estados forajidos. En ese sentido, Europa tiene muchísima información que nosotros quisiéramos ver a la luz pública, porque esto va cercando, asfixiando al régimen. Las últimas incautaciones, la operación antinarcóticos de 22 países que se desarrolla en el Caribe, anunciada por el propio presidente Trump, es un paso importantísimo en esa dirección. La detención de Alex Saab en Cabo Verde, uno de los principales testaferros del régimen, y desmontaje de toda esa estructura es fundamental. Entonces, lo que le estamos pidiendo a los países del mundo es que no caigan en las trampas de la tiranía que trata de disfrazarse utilizando mecanismos que ya están descartados, porque no es por farsas electorales ni por farsas de diálogo que va a suceder, sino que nos concentremos en aplicar estos mecanismos de fuerza real que asfixia financieramente y políticamente al régimen, para que no les quede otra opción que aceptar los términos de negociación para su salida, para la liberación de Venezuela y para la reconstrucción de un país próspero, justo y seguro. Bueno, entre esos mecanismos se ha hablado siempre del TIAR. ¿Por qué crees tú que eso no ha dado resultado y no ha tenido el apoyo suficiente a nivel internacional? Eso es una muy buena pregunta, porque en el hemisferio, en la región, tenemos instrumentos concretos. Está la Carta Democrática Interamericana de la OEA, y allá ha habido un líder como Luis Almagro que ha hablado con valentía y claridad sobre la naturaleza de este régimen. Y también está el Tratado de Río, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que en el mes de septiembre se activó el órgano de consulta. Allí hay un conjunto de acciones sobre las cuales hay que avanzar y demostrarle al mundo que hay vocación y que hay fuerza en la región para abordar un tema que está afectando incluso a Europa, porque si no, veamos lo que está pasando en España con el financiamiento partido como Podemos, con dinero que sale de las actividades ilegales venezolanas. Entonces, pero sigue siendo la intervención extranjera, ¿sigue siendo la intervención extranjera parte de la estrategia opositora? Sin lugar a dudas, es la única que queda. Y yo quiero decir, intervención no es invasión militar. Eso es lo que tratan de decir el régimen y desviar y caricaturizar lo que estamos planteando. Es algo mucho más complejo, mucho más sofisticado. Por Dios, estamos en el siglo XXI. Aquí nadie está planteando la invasión de Normandía. Estamos diciendo entender cómo estos regímenes se sostienen en distintos pilares nacionales e internacionales y en los cuales necesitamos el apoyo de las democracias. Maduro se apoya en Rusia, en Irán, en Turquía, en Hezbollah, en los carteles de la droga mundiales. ¿Con quiénes contamos los venezolanos? Esa es la gran pregunta. Estamos convencidos que solos no podemos. Entonces, si solos no podemos, tenemos que entender que hay que coordinar las fuerzas internas, porque este pueblo está dispuesto a luchar, pero no puede hacerlo de una manera suicida contra las armas de la guerrilla colombiana o de los militares rusos o las células iraníes que están en Venezuela. Necesitamos apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué más tiene que pasar en Venezuela para que la comunidad internacional reaccione y pare un genocidio que ya no es silente, porque está, insisto, en los propios informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿La opción del diálogo entre las partes sigue estando sobre la mesa o ya no se cuenta con eso? El diálogo es un instrumento democrático que el régimen ha pretendido cooptar y destruir. Obviamente, nosotros aspiramos que todo este proceso concluya en un proceso de negociación que le dé garantías para la salida de la tiranía. Ahora bien, cuando se va a un diálogo en posición de debilidad, como ha ocurrido en todos estos tiempos, cuando se plantea por los mediadores que son dos partes iguales y no entienden que de un lado está todo el país unido, porque Venezuela no es un país polarizado y dividido, y del otro lado está un conglomerado criminal, entonces al final, si eso no se tiene claro, al final siempre será el conglomerado criminal el que termine imponiéndose. Y por eso, insisto, claro, se han burlado de todos estos otros interlocutores. Una última pregunta, María Corina. Si la oposición no va a las elecciones, ¿qué va a pasar en Venezuela a partir del 5 de enero del 2021, fecha en la que se vence el periodo constitucional del legislativo electo en el 2015? Es lo que está pasando hoy, porque aquí nadie está esperando el 5 de enero de brazos cruzados.
Nosotros estamos luchando para aglutinar todas las fuerzas internas y externas y sacar a Maduro ya. Hay que entender que para los venezolanos la permanencia de Maduro no se mide en días o en horas, se cuenta en muertos cada día que pasa. 35% de los niños menores de 5 años en Venezuela tienen desnutrición crítica. Estamos hablando de que se están violando los derechos humanos por la vía de tortura, desaparecidos, ejecuciones forzosas. La situación en el país es insostenible. Entonces, es hoy que hay que luchar y es hoy que necesitamos y contamos con el apoyo de las democracias de Occidente. Ya no se puede mirar para otro lado. Venezuela es una prioridad y hay que abordarlo en serio. El régimen tiene que salir para restituir la vigencia de los derechos humanos, la Constitución y la soberanía en nuestro país. Claro. Muchísimas gracias, María Corina Machado, de 20 Venezuela.